Paravicini, ingeniero especialista en políticas públicas energéticas, profesor universitario, fue también constituyente. ¿Cómo estás, David? Hola, David. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, revisando varios temas, yo quiero referirme en esta, vamos a ver si el tiempo nos da para referirnos a dos temas que están en el tapete. Uno, el tema geopetrolero. En acuerdo entre Irán, por lo menos el anuncio del acuerdo ya ha hecho bajar los precios del petróleo, que estaban en más de $100, se movieron en una banda entre los 100 y los 120 desde el 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán, pero ya ayer estaban entre 80 y $85 el barril. Sí, Esto se convierte en una oportunidad para Venezuela, no significa mayor cambio ni en las ventas ni en la producción de Venezuela. bueno, buenos días, no te saludé a la entrada, y hubo una interferencia, no sé Sí, si en la radio se oyó, pero en mi teléfono sí. Y capté la mitad de la pregunta, pero al final entiendo que es me estás planteando el tema del el impacto que hay en el mercado energético global, el tema de del la firma acuerdo del entre acuerdo. Irán y Estados Unidos y Ujú. si eso se puede convertir en una oportunidad para Venezuela o no, simplemente es un ingrediente más de esa movida geopolítica que es el petróleo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, como siempre abordamos este tema, hay que verlo en términos de tiempo, en una continuidad. El tema energético eh, tiene unos aspectos que son así como de instantáneos y momentáneos para un tipo de mercado específico, el mercado spot que llaman, que es un mercado de producción inmediata, se embarcan los cargamentos, digamos, y se venden en el transcurso. Pero los mercados energéticos globales para países con reservas, todos los países de la OPEP o con países con grandes reservas, los mercados son en el tiempo. Que el significado de haber liberado Hormuz tiene un significado profundo, es para la vida y la vigencia de un mercado en Asia, que es que es a donde va fundamentalmente el crudo eh, que se produce, bueno, que pasa por el estrecho de Hormuz. Esa normalización de ese mercado lleva a que se normalice todo el mercado asiático y fundamentalmente el mercado chino, que es el que tiene sus estrategias energéticas también de largo, no solo mediano, sino de largo plazo con Venezuela, por la característica del crecimiento energético de China como tal, su decisión de cambiar su matriz energética, donde todavía más del 50% se basa en petróleo, la entrada de India a esa carrera de sustitución del carbón como fuente primaria de mayor porcentaje de utilización en sus países por petróleo, y que los crudos que efectivamente cumplen con las necesidades de esa edición estratégica nacionales, que son de seguridad de Estado, de seguridades nacionales, ese crudo está en Venezuela. ¿Por qué es el crudo venezolano? Eso a contrapelo de algunos teóricos aquí en Venezuela que dicen que el petróleo de la faja no sirve para nada, que se han hecho esa teoría, digamos, personas respetables aquí, no voy a calificarlo, pero el tema es que es un crudo con unas características que pueden ser manejadas tecnológicamente, con desarrollos tecnológicos, y que por su cantidad y su composición constante permiten hacer estrategias de largo plazo en el sentido energético. Y eso es lo que está trabajando China con las reservas estratégicas de petróleo que tiene, y es el interés de la India, no solamente como un país puente de refinación de crudos para el mercado energético mundial, sino para su propio desarrollo en materia energética. China, recordemos que la India, con
una población de más de 1.400 millones de habitantes que cuenta solo, digamos, de acuerdo a sus proyecciones, con 200 millones de consumidores, pero que su perspectiva desde el punto de vista económico y de desarrollo como Estado piensan que pueden duplicar o triplicar esa demanda interna en términos generales. Eso significa triplicar o cuadruplicar su actual esquema de generación o de producción energética. Y eso está apoyado en las reservas energéticas que están en Venezuela, porque el resto son crudos con condiciones de medianos o livianos, que son los más demandados y son los crudos que marcan los precios mayores, y no el caso del crudo venezolano, que son estos crudos pesados o extra pesados y que son una base segura en el tiempo. Estamos hablando del tiempo, no las circunstancias, en el tiempo llego de largo plazo, para economías con esta proyección. De manera que lo del estrecho de Hormuz lo que muestra es que Estados Unidos fue derrotado en su expectativa de cerrar el mercado. Si hasta los partidarios de Trump piensan que fue derrotado por Irán, ¿no? Por supuesto, fue derrotado por Irán. Claro que no es Irán solamente, puesto que la resistencia de China, digamos, o la disposición a hacer una resistencia de largo tiempo, es decir, sostener bajo emergencia su estrategia energética, con la suspensión o digamos la interrupción del suministro de crudo iraní, que tienen el 80% de los crudos de Irán que tenían ese destino. Pudieron prepararse estratégicamente para soportar el bloqueo. El bloqueo, recordemos que Irán tenía bloqueado el estrecho para aquellos barcos o aquellos cargamentos dirigidos a Estados Unidos o con influencia de Israel, y Estados Unidos bloqueó el mercado de petróleo iraní. Al levantar el bloqueo de ambos, lo que estaba marcando es el final del bloqueo a China, que era el objetivo político y estratégico, y además no es una deducción sino que simplemente significa oír las declaraciones del propio presidente Trump. Nos decía que China tendrá que comprarle el petróleo a ellos, a Estados Unidos. Bueno, eso fue abatido, eso fue derrotado. Irán le venderá su petróleo a China, y eso libera a China por completo. Y se lo está vendiendo a Rusia también. Exacto, o sea, al abrir el estrecho, y como dice el propio Trump, sin alcabalas, sin restricciones, eso significa que el plan político estratégico de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán fracasó. Fue una derrota. Que Israel todavía mantenga esa actitud, su actitud genocida y belicista en el Medio Oriente, es un dato, digamos, que lo va a resolver la propia realidad política, puesto que ya el tema de Estados Unidos queda zanjado en cuanto a su pretensión de cerrarle el grifo energético a China. Fracasó en ese sentido. No solamente a China, es a China y a la India. Ahora, David, este es un escenario que se está moviendo muy rápidamente. Apenas el anuncio hizo descender los precios del petróleo significativamente, pero ahora es cuando vamos a ver cómo se va a mover esto. Y no quiero dejar pasar una oportunidad de preguntarte sobre otro tema que sé que está dentro de tu radar de estudio y de interés, que es el tema del sistema eléctrico venezolano. Se está también moviendo muy rápido las opciones para invertir en el sistema. El sistema yo creo que está en el tapete informativo desde no solamente por los apagones frecuentes que hay en muchas regiones del país, sino porque hace 2 semanas se presentó ante la Asamblea Nacional y se aprobó en primera discusión una reforma a la Ley de Servicio Eléctrico que permite la entrada de capital privado en todas las áreas
del servicio. Ya se han firmado pues 2 acuerdos con grandes empresas, uno que va a permitir rehabilitar unas turbinas en Macagua y culminar Tocoma. Estuvimos conversando de eso nosotros en otro espacio la semana pasada, y otro con General Electric, aunque no se han dado detalles, suponemos que tiene que ver con la rehabilitación del parque termoeléctrico. Sí, bueno, con respecto a lo último que me faltaría con el tema petrolero es que en Venezuela, el impacto en Venezuela es que esta dirección del fracaso de estas políticas de tener el monopolio de las reservas internacionales, del mercado y de los precios en materia energética fracasó. Y eso en Venezuela, eso significa, dentro de la batalla que tiene Venezuela por rescatar a nuestro presidente secuestrado en los Estados Unidos, y efectivamente levantar totalmente las acciones, es un paso adelante que se da. Con respecto a este tema de electricidad, recordemos las características de que arrastramos nosotros del sistema eléctrico. En Venezuela existieron y existen 2 sistemas eléctricos: el sistema eléctrico nacional y el sistema eléctrico de la industria petrolera. Siempre fue así. Hubo las empresas petroleras garantizaban por inversiones en sus propios esquemas, su generación en sus instalaciones. Ahora comienza una especie a las empresas invitadas, que algunas ya lo sabían, o la mayoría, o digamos, si no lo sabían, habría que ver cuál es la razón por la que dicen eso, de que aquí el tema de la actividad petrolera tiene que garantizar su energía. Pero se está poniendo como un tema adicional, como tratando de cargar esto al Plan Nacional Energético. Esto no estaría, siempre fuimos críticos de que el tema tuviera esa dualidad, que no estaba con fortalecer, o que solamente se invirtiera en el sector eléctrico de una manera consistente, solo relacionado con el tema de la producción petrolera, digamos, porque esto lo que hacía era apoyar, reforzar el tema de un Estado dentro de un Estado, o el sistema enclave, pues PDVSA y sus sistemas de producción como un enclave dentro del territorio venezolano. Ahora, bueno, está planteándose esta situación de la búsqueda de inversiones. Creo que las condiciones cambian, es decir, no tenemos los recursos petroleros, no tenemos los recursos de la renta disponibles, hay una complejidad mayor del tema de la inversión nacional. Venezuela mantiene el país mantiene políticamente su decisión de invertir en los sectores sociales, el tema de rescate de lo que es la educación, la salud y los servicios en su conjunto, y para eso necesita también necesita tanto invertir en servicios, pero también en mejorar las condiciones en general de la vida de la población. Estas circunstancias son las que están mediando o afectando o haciendo la modificación de las condiciones, y esa modificación de las condiciones es atraer inversión en el sector eléctrico, y eso tiene su costo, y efectivamente, si no tienes los recursos propios para poder hacerlo, tienes que entrar en negociaciones con el inversionista. Esto debe resolver un problema nacional, que lo hablamos en tu programa, donde tú mismo le hiciste el diagnóstico digamos, que en Venezuela no hay apagones en malumbrones. Esa caracterización tuya me pareció como muy venezolana nuestra, pues, de poder caracterizar la gravedad del problema que hay, donde... Sí, porque en Caracas no lo sentimos así, no lo más allá así. De unos bajones o de algún apagón en un circuito particular que responde más a averías localizadas que a otra cosa. Pues en Caracas no sentimos lo que están viviendo, por ejemplo, en el eje Aragua-Carabobo, que los apagones cada vez son más largos, ¿no? Sí, entonces, si tenemos que, si la receta para ver cómo se resuelven los problemas, no nos despachamos de una manera lineal, sino en su complejidad y de una manera integral, vemos que
el componente del deterioro del servicio por la falta de recursos, producto de las sanciones, del deterioro que produce la falta de acceso a recursos, a préstamos, a nuestro propio dinero. Tenemos secuestrado el oro, tenemos miles de millones de dólares atrapados en cuentas por medio de las medidas coercitivas, y esto efectivamente, y el objeto de ese cerco y asfixia es deteriorar los niveles y la calidad de la vida del venezolano y la venezolana, que para que produzca un evento social dado por el empeoramiento de la calidad de vida. Ahora, estas cosas se están resolviendo de la manera, además, de la complejidad global. Es decir, este evento que acabamos de ver, de la derrota de los Estados Unidos en Irán, la recuperación de China, de su poder pleno en materia económica por su independencia energética, que la tiene no por la vía de invadir países y robarle sus recursos naturales, sino de negociar con los países, hacer sus inversiones de manera de poder acceder de manera comercial a los recursos que necesita para su desarrollo. Ese avance significa también un avance de Venezuela, y que las inversiones o las empresas que puedan venir también, si se levantan las sanciones, puesto que lo que estamos viendo es que a Venezuela solamente puede venir empresas que no estén sancionadas por los Estados Unidos, porque, bueno, las castigan. Así es. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar todavía, David, pero tú sabes que aquí hay un enemigo nuestro y es el tiempo, que muchas veces nos deja las ideas chucutas, pero no nos queda otra sino de darte las gracias por habernos acompañado hoy. No, muchas gracias por la invitación, y bueno, espero un poco que la gente también se aclare cuál es la magnitud del problema, la dimensión de las dificultades que estamos abordando en una guerra que, bueno, por razones también de la dirección política que hay, ha tratado de minimizar el impacto en la vida cotidiana de las personas. Bueno, estamos conversando con David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario también. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Ventana al mundo de la información. Deportes. Regreso de aerolíneas internacionales a Venezuela.